Señor presidente y doctor Pombo, les damos una cordial bienvenida a nuestro foro Estado de la Nación que viene para Colombia en 2021. En este momento nos vamos a conectar con la Casa de Nariño, donde se desarrolla un nuevo segmento de esta importante agenda. Saludamos a la audiencia que nos sigue vía streaming por la página de la Presidencia de la República, sus redes sociales, el canal de YouTube de El Tiempo y el Facebook de la Universidad del Rosario. Saludamos entonces en Casa de Nariño y voy a dejar al rector aquí para que salude también al presidente y al doctor Pombo. Un saludo muy especial, señor presidente de la República, doctor Iván Duque. También un saludo, por supuesto, muy especial al doctor Roberto Pombo, nuestro gran aliado en todos estos ejercicios de reflexión en nuestra universidad. Quiero agradecer además muy especialmente a ustedes dos por separar este espacio en su agenda, para que realmente lo podamos hacer al estilo muy rosarista. Es un espacio de encuentro, pero es un encuentro en donde vamos a propiciar un diálogo, y el diálogo en nuestra universidad siempre lo hacemos con una intención, como lo es la de servir al país, siempre pensando en el bien común y, por supuesto, en el bienestar de los colombianos. Señor presidente, doctor Pombo, todos los colombianos, sin duda, están a la expectativa de tener un poco más de claridad en medio de esta incertidumbre que se está presentando sobre cuál es el futuro, los desafíos y qué acciones en concreto se tomarán para el siguiente año. Muchas gracias a los dos nuevamente. Muchísimas gracias, señor rector. Un saludo muy especial al señor presidente. Muchísimas gracias por atendernos aquí. Muchas gracias, doctor Roberto. Un placer estar con usted. Mi saludo también al doctor Chain, el rector, y a todas las personas que nos acompañan. Hemos estado con la Universidad del Rosario haciéndole seguimiento a los temas más importantes de la actualidad nacional desde hace ya, yo diría que 6 años, y usted muy amablemente nos ha atendido. Ya hicimos un primer balance hace ya ratico, tal vez al primer año de gobierno. Empecemos, señor presidente, con lo siguiente. Se cumplen 4 años de la firma de los acuerdos de paz con las FARC. Y el número de 4 años pues se vuelve un símbolo, tal vez porque es lo que dura un ejercicio presidencial, y ha habido balances muy diversos, tan diversos como quien señala o quienes señalan que ha sido lo más importante que le ha ocurrido al país en materia de pacificación en toda su historia o en buena parte de su historia o en su historia reciente, y hay quienes dicen al revés que se ha convertido en un motivo de polarización entre los colombianos. ¿Usted podría hacernos un balance a su juicio de qué ha sucedido en estos 4 años en materia de paz desde el punto de vista de ese acuerdo? Bueno, muchas gracias, doctor Roberto, y déjeme ponerlo en esta perspectiva. Ese acuerdo, o el acuerdo entre el gobierno Santos y las FARC, fue un acuerdo diseñado para cumplirse en 15 años, inicialmente. Eso quiere decir que es un proceso para cubrir 4 administraciones presidenciales. Y yo diría que hay distintas lecturas. Yo creo, y déjenme empezar por las cosas positivas. Yo creo que es muy positivo ver un número muy importante de personas que han dejado las armas y que están en un proceso de transición a la legalidad. Y en eso hemos tenido congruencia en política de Estado. El gobierno anterior empezó ese proceso. Yo ya he visitado varias ETCRs y he hablado con muchos de ellos, y mi motivación es que ese proceso termine exitosamente. ¿Y por qué lo creo? ¿Por qué tengo esa convicción? Porque si el proceso de reincorporación no sale bien, difícilmente va a salir bien el resto. Lo más importante, lo que tiene que salir mejor de todo, es el proceso de reincorporación. Y ahí yo diría, tenemos varios frentes. La cobertura en materia social, en materia de prestaciones, en materia también de salud, los proyectos colectivos, los proyectos individuales. Algo que será muy importante, el año entrante estaremos entregándole a un número muy importante su vivienda, su título, vinculado a actividades productivas. Y yo creo que ese proceso, mi meta es dejarlo lo más avanzado posible para que las próximas 2 administraciones que tienen que continuarlo logren que todas esas personas tengan en su corazón, pero sobre todo en el testimonio de los colombianos, la idea de que lo hicieron bien.
Otro aspecto, yo creo que hay políticas públicas como el catastro multipropósito, está en ejecución, los planes de desarrollo con enfoque territorial están en ejecución. Cuando empezó nuestro gobierno solamente se habían cerrado 2, hoy hemos cerrado los 16, que cubren 170 municipios, 11.000 veredas, cerca de 6 millones de colombianos. Estaremos inaugurando en pocos días la obra número 900 PEDET. Hemos movilizado más de 600.000 millones de pesos en obras por impuestos y creo que ese proceso va bien. Tenemos además dentro de la agenda de la atención rural integral inversiones en vías terciarias que se van a materializar entre este año y el año entrante, que son 800.000 millones de pesos, la inversión más grande en vías terciarias, 150 proyectos de agua y saneamiento. Entonces veo ese proceso también bien. ¿Cuáles son los retos más complejos? Uno, el narcotráfico. Y esto no es un tema de endilgar culpas, pero nosotros sí tenemos que reflexionar como país que entre el año 2000 y el año 2014, cumpliendo con una agenda también de Plan Colombia, más la agenda nuestra, logramos pasar de 180.000 hectáreas a menos de 60.000. Entre 2015 y 2018 subió de 60.000 o menos de 60.000 a más de 200.000. Hemos parado el crecimiento exponencial, tenemos la mayor reducción en 7 años, no obstante, esa es una amenaza, porque de ese narcotráfico se nutren las disidencias, que son las que están matando líderes sociales, las que están atentando contra los mismos excombatientes, y yo creo que ahí nos toca a todos asumir que ese es un enemigo común de todos los colombianos y que tenemos que enfrentarlo. Y hay un tema que también lo voy a decir, en el cual tengo preocupación. Los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Queremos que digan la verdad integral, pero no puede ser que no se conozca la verdad sobre el reclutamiento de menores o que se trate de insinuar o pretender que eran actividades lúdicas. Eso es descarado. Lo propio es en el tema de la reparación de las víctimas. Los máximos responsables tienen que aportar recursos y los recursos monetizados son una vergüenza frente al inventario de bienes. Y yo diría que frente al narcotráfico mismo, necesitamos que en el concepto de verdad también le digan al país cuáles fueron las rutas, los canales de lavado de activos, etc. Entonces, lo planteo así, cosas muy positivas, retos muy grandes y que lo tenemos que hacer bien para que este proceso no engendre nuevas violencias. Entonces, en desmovilización y reintegración, bien, y se está haciendo un gran esfuerzo. Veo que las críticas son a la relación de quienes negociaron la paz a través de la JEP. ¿A usted eso es una crítica a la manera como está funcionando la JEP? A ver, sobre el tema de la JEP, doctor Roberto, hay muchas discusiones. Lo cierto es que la JEP ahí está, existe, tiene las normas, tiene una ley estatutaria. Pero la JEP tiene que garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición. Yo tuve muchas veces esta conversación con la doctora Patricia Linares y ella me dice, bueno, es que realmente la JEP operacionalmente tiene menos de 2 años, operacionalmente con su ley estatutaria y lo demás. Uno puede decir, bueno, está bien, asumamos que así es, pero lo que no podemos dejar es de señalar los retos. Y yo creo que todos los colombianos sí reclamamos algo, y es que haya sanciones efectivas, propias, efectivas, que la verdad no sea una verdad manipulada. Entonces llama la atención que, por ejemplo, frente al caso de Álvaro Gómez, dicen una serie de cosas y las difieren en el tiempo, pero frente a temas ostensibles como el reclutamiento de menores o las violaciones de mujeres o las prácticas abortivas que eran obligación, frente a eso no se dice nada y trata de eludirse la verdad. Yo creo que eso hace daño y que además le hace daño a las víctimas. Y creo que también en el tema de reparación ahí tenemos un problema, y creo también que en la información sobre cuál era la relación con el narcotráfico, las rutas, etcétera, también es necesario para que el país sea más efectivo en esto. Entonces esto no se trata de señalar instituciones, de volver esto un pugilato político. Mi enfoque no es ese. Mi enfoque es cómo logramos que lo que le quede al país después de este proceso es que se haya podido construir justicia sin impunidad y que se haya podido hacer una reparación efectiva de las víctimas.
En el tema de la sustitución de cultivos o de la erradicación de cultivos, usted habla de que ha habido un aumento en ese proceso muy considerable comparado con los últimos años, pero ¿qué tanto está la resiembra frente a lo que se erradica? Ahí yo creo que hemos tenido un error, o se vio un error entre el año 2015 y el año 2018. ¿Por qué preciso esos 2 años? Mucha gente dice, es que Duque está sacando el retrovisor. No, yo no estoy hablando con retrovisor, porque yo puedo decir que la política que teníamos entre el año 2000 y el 2014 venía funcionando, y eso estamos hablando de administración Pastrana, administración Uribe y primera administración del presidente Santos en cuanto a la reducción de cultivos, y eso es algo que también lo ha dicho el exministro Juan Carlos Pinzón. Se decide cambiar la agenda, y en la agenda entonces se da por terminada la aspersión, que perfectamente se puede conciliar con los lineamientos de prevención ambiental y en salud, pero lo que no se puede es renunciar a las herramientas. Perdón, pero eso quiere decir que se puede fumigar efectivamente cumpliendo con las limitaciones que ha puesto la Corte. Claro, y ese es el proceso que a nosotros nos ha tomado tiempo, pero lo hemos hecho para cumplir con esos protocolos. Pero mi mensaje en esto es que todas las herramientas hay que usarlas, Roberto. Acá nos toca usar el desarrollo alternativo, la sustitución, la erradicación manual y también donde corresponda la aspersión con precisión. Porque la verdad es que el mayor enemigo que tiene la paz en Colombia es el narcotráfico. Y a más coca, menos paz. Si usted se da cuenta, ¿dónde se han presentado los hechos más difíciles de violencia? Guardan una concatenación entre las áreas sembradas de coca y también la extracción ilegal de minerales, porque es una economía ilícita. Y le cuento las paradojas que tiene Colombia. Este año, como vamos a cerrar el año tal vez con la menor tasa de homicidios desde hace 46 años, como vamos hoy. Pero tenemos unas regiones del país donde por el narcotráfico se nos están presentando unos hechos de violencia que son inadmisibles y que tenemos que parar. Y eso implica que todos entendamos que a ese enemigo común hay que enfrentarlo y que por eso la visión integral de nuestra política no es ni solamente fumigación, ni solamente erradicación, ni solamente desarrollo alternativo. Es combinar todas las herramientas y la otra muy importante que está tanto en los PEDET como en el concepto de zonas futuro, llegar con la inversión social del Estado. Una comisión en Estados Unidos muy importante ha llegado a una conclusión que suena dramática y es la declaratoria del fracaso de la lucha contra el narcotráfico de la manera como se ha planteado. ¿Ha tenido ocasión de mirar ese informe? Sí, lo miré y yo siempre trato de ser constructivo cuando analizo ese tipo de reportes, pero yo creo, y permíteme usar una frase que la acuñaron algunos políticos, que en política uno puede tener sus propias opiniones, pero no sus propios hechos. Y ahí se dice, por ejemplo, que el Plan Colombia fue un fracaso en la política antinarcóticos, pero fue un éxito en la política contrainsurgente. Y primero me parece que esas dos cosas no se pueden separar, porque aquí hemos tenido narcoterrorismo. Y lo cierto es que el Plan Colombia empezó con 188.000 hectáreas en el año 2000 y llegó a menos de 60.000 para el año 2014, con una reducción de homicidios, con una reducción de secuestros, el país recuperando la legalidad en muchas partes del territorio y Colombia situándose además en el ojo de la inversión, avanzando en tratados de libre comercio. Es decir, yo creo que ahí hay una afirmación que a mí me parece que es bastante controvertible. La otra es que hay que analizar también las cosas positivas que han ocurrido en Colombia a lo largo de estos 20 años. Nosotros hemos ido llevando una tasa de homicidios descendente. Y por eso se lo digo, mi meta es cerrar este año con la menor tasa de homicidios en 46 años. Ya logramos la menor tasa de secuestros el año pasado, este año será también una reducción mayor. Este año llevamos reducciones en gran parte de delitos en más del 25 o 30%, y esos son aspectos de la institucionalidad que hay que valorar. Pero me parece, por ejemplo, que el reporte no toca con otros temas que son los detonantes. Y los detonantes sí tienen que ver con las cosas que se dejaron de hacer en la política integral, porque desafortunadamente los cultivos ilícitos o el narcotráfico es como la maleza. Si usted no la está cortando todos los días, se crece. Y si usted le deja coger ventaja, pues se vuelve aún peor. Y yo creo que hoy tenemos claro los colombianos que de la elección del 2015 al 2018 nos queda absolutamente evidente que el haber
puesto fin a la aspersión como una de las herramientas, no como herramienta única, nos ha pasado una cuenta de cobro. Y debo decir también, doctor Roberto, que este año tendremos 130.000 hectáreas erradicadas manualmente. Claro, con un riesgo de resiembra, sí, pero esto ha sido una labor titánica. Y tenemos este año ya las mayores incautaciones que ha hecho Colombia desde que está luchando contra el narcotráfico. Entonces el esfuerzo se hace, pero yo creo que hoy no podemos renunciar a ninguna herramienta. Hay un tema que se soslaya de alguna manera, lo soslayamos todos un poco, pero hablando con gente de las regiones donde estuvieron las FARC, de alguna manera hay algunos que hablan con cierta nostalgia de una determinada calma que había con la presencia de las FARC ahí como una especie de Estado. Lo menciono para hacer la siguiente pregunta, si el tema del aumento de la violencia o de las operaciones de temas relacionados con el narcotráfico y con el control de determinadas regiones no tiene que ver únicamente con la relación automática de aumento de cultivos y aumento de la violencia, sino también con una dificultad enorme que tiene el Estado colombiano para entrar a las regiones de donde salió las FARC, no únicamente como organización narcotraficante. Sí, ahí hay que poner las cosas con perspectiva también. Yo personalmente no estoy de acuerdo con el criterio de que haya añoranza de haberlos tenido allá, porque sencillamente cuando hay personas con fusiles y están en la ilegalidad, ellos están intimidando. Y cualquier sensación de calma es la calma de la intimidación. Pero sí creo que también nos ha tocado enfrentar retos muy grandes. Los retos más grandes, yo nunca entendí por qué justo cuando se están firmando los acuerdos y de ahí a finales del año 2018 empezó una reducción del pie de fuerza. Yo nunca entendí eso. Y de hecho, siendo senador siempre lo dije. Cuando vienen estos procesos es cuando más pie de fuerza se necesita para ejercer control territorial efectivo y tener una mayor densidad de miembros de la fuerza pública por kilómetro cuadrado, pero también acompañando las intervenciones sociales por parte del Estado. En estos 27 meses de gobierno hemos ampliado hasta cierto punto capacidades y tenemos que aumentar un poco más de pie de fuerza, pero también nos encontramos con otro reto, y el reto fueron decisiones judiciales que encontraron un camino expedito para que pidieran el retiro miles de policías. Y nosotros vimos salir muchas personas que ya cumplían sus años de retiro a partir de esa decisión, y obviamente recuperar ese pie de fuerza también toma tiempo, y ese pie de fuerza se necesita en los territorios. Hoy ese reto yo creo que lo estamos tratando de subsanar. Pero dicho esto, cuando vemos los incidentes de violencia, tenemos 6 o 7 puntos del territorio que son críticos. Bajo Cauca antioqueño, tenemos norte del Cauca y Alto Patía, tenemos un tema que también ha sido complejo en el sur de Córdoba o en el Bajo Cauca antioqueño, ya lo mencioné, teníamos el caso del Catatumbo, teníamos algunos problemas en unas zonas de Arauca, y teníamos más hacia el sur, por los lados del Caquetá, la presencia también de disidencias. Hoy todos esos grupos como el ELN, los Caparros, el Clan del Golfo, los Puntilleros, la Oliver Sinisterra, la Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez, muchos de ellos son disidencias de las FARC y muchos de ellos nunca creyeron en el proceso y muchos de ellos están en actividades ilícitas y nos toca combatirlos. Y combatirlos significa combinar una serie de herramientas donde está seguridad y justicia. Hemos dado de baja y capturado más de 118 cabecillas en estos 27 meses de gobierno, pero también necesitamos llegar con el desarrollo alternativo, la inversión social del Estado, y ahí es donde también hemos ido involucrando a los Estados Unidos y a otros países cooperantes para que ellos entiendan que si yo logro sacar gente de la coca y la incluyo en el cacao, necesitamos que alguien les compre ese cacao para que tengan un ingreso sostenible en el tiempo. Estaremos yendo mañana a norte de Santander y allá voy a estar viernes y sábado. Y le cuento una cosa muy linda, lanzamos Catatumbo Sostenible. Vamos a empezar la vía Astilleros-Tibú, ya formalmente en obra. Un programa de electrificación rural que va a cubrir toda la región del Catatumbo, un programa de acueducto y alcantarillado y la vinculación de más familias a esas actividades productivas. Eso se hace,
Pero si no logramos combatir también con mucha fortaleza esas estructuras criminales, lo uno nos borra lo otro. Por eso se tienen que hacer las dos en simultáneo. Presidente, ¿hay algún tipo de mensaje a esos distintos grupos violentos que usted ha mencionado, distinto del sometimiento incondicional de cualquiera de ellos que pretende entrar a la paz, o hay algún matiz en ese mensaje? Lo que pasa, doctor Roberto, en mi humilde opinión, Colombia ha tenido muchos procesos de paz. Usted ha sido testigo de muchos de ellos. Nosotros hemos pasado por momentos muy crueles de violencia en el país. Pero cuando a mí me preguntan cuál es el elemento común de todos los procesos de paz, pronto con alguna excepción, siempre ha sido la impunidad. Siempre ha sido el borrón y cuenta nueva, con matices jurídicos, con embellecimientos retóricos, pero siempre ha sido la idea de que quienes cometieron delitos no paguen por ellos. Esa ha sido la línea común. Mi opinión es que esa línea común siempre ha engendrado nuevas violencias, porque siempre hay grupos que dicen, bueno, está bien, yo me meto en este camino, cometo crímenes, me vuelvo fuerte y cuando tenga la posibilidad de negociar igual saco este beneficio. Yo creo que eso tenemos que pararlo en el país, por el país, pensando en el futuro. Si la línea se mantiene, nosotros la única cosa que vamos a ver siempre es que va a haber nuevos grupos tratando de hacer lo mismo con ese referente. Y yo, por eso, cuando aspiré a la presidencia, dije, quiero presentar al Congreso una reforma constitucional para que ni el narcotráfico ni el secuestro sean delitos conexos al delito político y por ende no sean amnistiables, y la logramos sacar adelante. Porque necesitamos hacer ese corte definitorio frente al pasado y entender que cualquier construcción hacia el futuro también entraña que haya unas líneas de responsabilidad penal por los delitos que se han cometido. También le digo una cosa, yo creo en la transicionalidad y yo creo que hay una transicionalidad que se puede materializar con reducciones sustanciales de pena, pero yo sí creo que el país no puede seguir construyendo políticas de paz hacia el futuro que tengan como piedra angular la impunidad. Ese planteamiento que usted hace, que es un poco la diferencia que ha habido entre los del sí y el no, que entre paréntesis Alberto Casas en su libro de las memorias de un pesimista dice que viene desde la independencia de Colombia, entre el sí y el no. Esa diferencia que finalmente es una diferencia conceptual, ¿en qué tipo de justicia transicional se habla? Que usted dice que no puede ser dibujos retóricos. Esa diferencia, por llamarla ideológica, ¿será el hilo conductor del debate político en Colombia hacia el futuro? ¿Es conveniente que eso sea así? Vea, doctor Roberto, yo esto no lo veo con prismas ni de izquierda ni de derecha. Es que yo también me hago muchas veces esta pregunta, y es, ¿por qué en el país matizamos ideológicamente o políticamente conductas criminales? ¿Cuál es la diferencia entre el asesinato paramilitar y el asesinato guerrillero? ¿Cuál es la diferencia entre el secuestro paramilitar y el secuestro guerrillero? ¿Cuál es la diferencia entre la extorsión paramilitar y la extorsión guerrillera? Ninguna, ninguna. Aquí no puede haber asesinatos políticos o secuestros políticos o extorsiones políticas. Son asesinatos criminales, secuestros criminales y extorsiones criminales. Y yo creo que si nosotros como sociedad superamos eso en función de la justicia, no es de política, no es de partidos, yo creo que nosotros tendremos mucha más claridad en la forma como enfrentamos estas expresiones del crimen. Y yo por eso, cuando he participado en muchos foros, el proceso que tuvo Colombia con las mal llamadas Autodefensas Unidas de Colombia también tenía justicia transicional. De hecho, aquí estuvo Luis Moreno Campo en Colombia en su momento, el fiscal de la Corte Penal Internacional. Tenía justicia transicional, justicia y paz, era un esquema transicional. Y la transicionalidad implicaba una reducción sustancial de la pena. Criminales que se merecerían estar hasta el último día de sus vidas en la cárcel, pagaban 8 años y entonces esa era su transicionalidad. Y ahora estamos en una transicionalidad donde lo que se dice es no paguen cárcel, entre comillas digan toda la verdad, que la verdad es lo que les quita a ustedes la sanción carcelaria o la sanción efectiva. Y de nuevo la pregunta es, ¿será que discriminar ideológicamente
el delito o el crimen es lo que le conviene al país. Eso ya está, estamos en la discusión distinta y es pensando hacia el futuro. Cuando usted me pregunta por otros organismos, otras organizaciones terroristas, yo le digo, doctor Roberto, no podemos seguir construyendo en Colombia soluciones de paz que impliquen impunidad, porque eso genera nuevas formas de violencia. ¿Y ha habido mensajes hacia el gobierno en ese sentido? Porque por fuera no se han visto. Desde los grupos violentos, No, mire, pidiendo algún grado de acercamiento. Nosotros actualizamos la ley 1448. Nosotros lanzamos también herramientas de sometimiento a la justicia y son herramientas que ojalá pudieran ser efectivas para disuadir a muchas de las personas del reclutamiento de esos organismos, pero también voy a destacar una cosa, hemos tenido mucha desmovilización individual y eso yo creo que sirve, y también hemos tenido sometimiento a la justicia, por ejemplo, de células de los puntilleros y de los pelusos y el propio Clan del Golfo. Ahora, estos son retos muy grandes en materia de seguridad porque son grupos pequeños, se mimetizan en la población, son profundamente sanguinarios, ya le tienen bastante resquemor al uso de ciertas comunicaciones, pero tenemos una fuerza pública que no claudica nunca en ese propósito. Pasemos al tema de la pandemia y cómo, en qué situación estamos, que nos ha cambiado tanto la vida. Ya la máscara hace parte de nuestra vida diaria. Ahorita mientras hablamos, yo tengo temor de tocarme la cara, me acuerdo que uno no se la puede tocar, etcétera. Llevamos un montón de tiempo, hay una disciplina social en Colombia bastante notable, pero se puede saber en qué punto del problema estamos, es decir, tenemos información o es posible tener información que nos diga, hombre, estamos empezando la segunda ola, aplanando la curva de no sé qué, ¿cuánto tiempo hacia el futuro se puede prever que esto va a vivir con nosotros? Pues doctor Roberto, yo le cuento lo que he vivido también aquí con el equipo de gobierno. Yo desde el mes de marzo de este año, y aquí está el doctor Diego Molano y varios compañeros de gobierno, le decía a los colombianos en prevención y acción, aquí tenemos que prepararnos para tener amor y amistad con COVID, Halloween con COVID, Navidad con COVID, y por qué no hasta Semana Santa del 2021 con COVID. Y me decían, pero usted ¿por qué va a dar ese mensaje? De pronto, y no, porque es que a la ciudadanía hay que hablarle con realismo y entender que esta es una situación tan anormal, tan atípica, que la única forma de enfrentarla es con disciplina ciudadana. Ahora, hace 9 meses yo decía que la vacuna tenía 3 escenarios, un escenario optimista, diciembre, un escenario realista, junio del año 2021, y uno pesimista que fuera 2022. Yo creo que la competencia de las farmacéuticas en el mundo ha sido interesantísima, pero todavía estamos en el reto de saber si las vacunas son 100% efectivas, si requieren 1, 2 o cuántas dosis más, cómo se va a universalizar, si hay algún tratamiento o si hay algún tipo de inmunidad colectiva. Mientras no tengamos resuelta ninguna de esas 3, decir que esto ya terminó es irresponsable. Y yo creo que nosotros los colombianos, y yo quiero agradecerle a todo el pueblo colombiano, porque se ha tomado esto con disciplina individual y colectiva. Nosotros desde el 1 de septiembre pasamos a un aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. Todo septiembre, todo octubre, todo noviembre y llevamos 3 días de diciembre. Hemos estado casi que en una especie de planicie y eso se ha debido al buen comportamiento ciudadano. Claro, hemos tenido momentos donde se nos sube en algún lado o en el otro porque hay aglomeraciones o algún otro fenómeno, pero en líneas generales el país ha entrado en un proceso de adaptación donde se puede proteger la vida y la salud y se puede proteger la vida y la salud de la economía y recuperamos nuestras actividades con ese sentido de responsabilidad. ¿Soy optimista frente a las vacunas? Sí soy optimista, pero yo creo que ese es un proceso que deberá empezar el primer trimestre del año entrante y se consolidará en el segundo semestre. Ahora, para que la vacuna sea 100% efectiva, por lo menos en prevenir
el virus, como ha dicho la Organización Mundial de la Salud, hay que esperar a la segunda dosis. Que Colombia esté llegando de último en la cola, como dijo justamente un columnista del Tiempo en el tema de la vacuna, ¿tiene algún sentido? Pues no, bueno, usted sabe que, ¿usted se acuerda de un libro que se llamaba El Método Silva? Bueno, ese es el Método Silva. Entonces yo sobre ese Método Silva no voy a opinarle, yo le voy a opinar sobre las realidades. ¿Cuáles son las realidades? Colombia tiene un equipo excepcional en materia de salud. Tenemos un gran ministro, como es el ministro Fernando Ruiz. Tenemos un gran equipo de viceministros. Tenemos un equipo científico asesor que nos ha acompañado a lo largo de este proceso y tenemos un panel de expertos en materia de vacunas. ¿Qué ha hecho Colombia en materia de vacunas? Colombia está en el Consejo Directivo de la Organización Mundial de la Salud. Colombia está en el mecanismo COVAX, que es el mecanismo multilateral de acceso a la vacuna, y Colombia ha estado adelantando conversaciones bilaterales con los laboratorios para hacer las adquisiciones. Y si usted me dice, presidente, resúmamelo en una frase, aquí nadie se va a quedar sin una vacuna oportuna. Esa es nuestra tarea y estamos trabajando para tener la mayor diversificación y la mayor capacidad de ser efectivos en esto. Y en el manejo de la pandemia, doctor Roberto, Colombia logró duplicar las unidades de cuidado intensivo. Pasamos de 5.300, 5.400 a cerca de 11.000. Colombia tiene hoy 92% de recuperación. Colombia tiene en este momento, en términos de muertes por millón, que es la forma la más precisa para analizar este fenómeno, está mejor que Perú, mejor que Chile, mejor que Argentina, mejor que Brasil, mejor que Ecuador, mejor que Bolivia, mejor que Panamá, mejor que México. Y eso sin hablar de países europeos. No es una competencia entre países, pero ese referente le muestra a usted cómo se han venido tomando las decisiones acá. Sus críticos dicen que el programa diario suyo es para subirse el rating. Pregunto, ¿usted ha medido o ha percibido que el mensaje que usted manda en ese programa haya contribuido a la disciplina general de los colombianos? Le voy a contar la historia del programa, porque nadie me había preguntado eso. Cuando empezó la pandemia en el mundo, y de pronto yo me devuelvo un poquito atrás. El año pasado estuvo en Colombia Gro Harlem Brundtland, ex primer ministra de Noruega, exdirectora de la Organización Mundial de la Salud. Ella vino a un encuentro que organizó el expresidente Andrés Pastrana. Él muy amablemente me la presentó y ella estaba trabajando en un panel de la Organización Mundial de la Salud que se llamaba Un Mundo en Alerta. Y me dijo, tiene que leerse el reporte. Entonces le dije, pero cuénteme, es que tenemos que preparar al mundo para una pandemia que puede venir en cualquier momento. Y yo quiero que sean varios los jefes de Estado que participen, porque lo más importante en esto es el mensaje y el liderazgo desde la cabeza del Estado. Bien. Salió el reporte y el panel empezaba en septiembre de este año. Y yo le había dicho al ministro Juan Pablo Uribe, oiga, esté listo porque yo quiero entrar en este proceso. Empieza la pandemia y me reúno con la doctora Gina Tambini de la Organización Panamericana de la Salud y le dije, doctora Gina, yo quiero tener la posibilidad de informarle. Me dijo, piense en un espacio diario donde el mensaje esté saliendo claro e inequívoco por parte de la Presidencia de la República. Así nació Prevención y Acción. Primero hicimos 2 programas que los emitimos para darle a la pedagogía a la ciudadanía y después, desde que se decretó la emergencia sanitaria, lo convertimos en una herramienta para dar información. Pautas que llevaban el programa. El programa no es un programa de ejecutorias del presidente. El programa es para interactuar con todas las personas que son relevantes en el manejo de la pandemia. Hemos tenido más de 70 médicos. Hemos tenido más de 30 alcaldes, hemos tenido más de 18 gobernadores, hemos tenido presidentes de otros países, hemos tenido al director de la OMS, la directora de la OPS, a la OPS en el terreno permanentemente, infectólogos, inmunólogos.
todos los días llevando el mensaje. Y yo sé que es un mensaje que se desgasta seguramente. Y yo sé también que para muchas personas a unos no les gustará, a otros les gustará. Pero más que buscar rating y más que buscar espacios de promoción personal, lo que nosotros hemos tenido allí es un vehículo para darle a los colombianos la información certera, inequívoca, sobre cómo se está avanzando en la atención de la pandemia y en un proceso de reactivación económica. Y voy a decir eso, doctor Roberto, esta es la crisis más dura que ha vivido el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Que ya llevemos muchos meses y que de pronto ya nos acostumbremos de cierta manera, puede ser posible. Pero en estos momentos, un solo día que se deje de dar el mensaje que es, puede traer implicaciones para más adelante. Fíjense lo que nos pasó hace un mes. Ya había una especie de tranquilidad y mucha gente empezó a relajarse, vinieron los rebrotes en Europa. ¿A qué logramos en Halloween? Que en Halloween no nos generara una expansión muy grande. Ahora nos toca hacerlo en Navidad. El mensaje hay que llevarlo y yo he tenido claro que mientras nosotros estemos lidiando con una emergencia en la medida de las posibilidades, hay que tratar de ser consecuentes con ese mensaje y tanto así que la Organización Panamericana de la Salud reconoció que es una de las medidas ejemplo que ha tomado Colombia. Uno de los impactos innegables y evidentes de la pandemia, pues en todos los países ha sido el golpe fuertísimo a las economías. En el caso de la nuestra, ¿qué tanto se está transformando? ¿Qué tan adolorida está? ¿Y cuáles son las perspectivas futuras de financiación de las arcas del Estado colombiano? Doctor Roberto, es que en lo personal para mí fue muy duro ver cómo empezó el año. Enero y febrero estábamos creciendo por encima del 4% y después nos encontramos con marzo y recae sobre mí una decisión quizás la más compleja que haya tenido que enfrentar presidente alguno y tomamos la decisión que era inminente y necesaria para proteger la vida y la salud, sabiendo que eso traería consecuencias económicas. Pero lo que es importante también decirlo es que nosotros nunca nos dejamos llevar al debate populista, demagógico, que se vio en otros países, donde se decía que era antagónico la protección de la vida y la salud con el desarrollo económico y social. Y si usted se da cuenta, desde el momento en el que nosotros decretamos el aislamiento preventivo obligatorio, ya estábamos marcando una pauta de recuperación gradual. Nosotros, después del 11 de abril, restablecimos las obras públicas y en plena pandemia entregamos el túnel de la línea. En plena pandemia entregamos la primera 4G, que era la conexión prácticamente hasta Puerto Salgar, desde Honda, y nosotros hemos estado avanzando en las obras públicas. Pusimos después en marcha un proceso que era el proceso de compromiso por Colombia, 170 billones de pesos públicos, privados, público-privados, acelerar la culminación de proyectos de infraestructura y nosotros de aquí prácticamente a agosto del año 2022 vamos a entregar 20 de los 29 proyectos de cuarta generación, vamos a entregar el año entrante 10 proyectos de cuarta generación, acabamos de aprobar un COMPES con 22 proyectos que van a ser transformacionales en el país. Entonces, no hemos descuidado un solo día la urgencia de poner la reactivación económica segura dentro de la conciencia de los colombianos. Hemos ido recuperando empleos, nosotros hemos recuperado 4.5 millones de empleos frente al mes de abril. Obviamente esto toca seguir dándole y dándole hasta que podamos nosotros estar a niveles pre-COVID y seguir en la tendencia de reducción, pero yo creo que no hay duda que hemos tomado decisiones necesarias como la protección de la nómina, subsidiar 40 o 50% del salario mínimo a más de 3 millones de trabajadores, sacar adelante ingreso solidario, devolución del IVA, y todo eso trae implicaciones fiscales, pero hoy el mundo está reconociendo las medidas que tomó Colombia y la duración de las medidas que tomó Colombia para conjurar esta situación. ¿Que tenemos retos fiscales? Sí, y no lo hemos negado, y fuimos el primer país de América Latina en publicar un marco fiscal de mediano plazo, tanto así que tenemos a las calificadoras manteniendo el grado de inversión en nuestro país, que hemos sido el primer país de América Latina donde en líneas generales las calificadoras, las tres,
se han pronunciado favorablemente frente al grado de inversión. Y usted me dirá, ¿cuál es el reto que nosotros tenemos en materia económica? Yo creo que nosotros tenemos, uno, que seguir impulsando crecimiento. Ningún país hoy en el mundo se ha aventurado a hacer reformas que no tengan el crecimiento como la piedra angular. Y la segunda, nosotros tenemos que dejar una hoja de ruta para arreglar las arcas de la nación para los próximos años. Es lo responsable, sobre todo después de un proceso de esta naturaleza. ¿Se ha percibido, presidente, algún tipo de cambio estructural en algunos sectores de la economía, Sí. que haya nuevos sectores que estén reemplazando a algunos que eventualmente son obsoletos o están muy golpeados? Hemos visto de todo. Mire, yo le cuento, en sectores tradicionales, mes de octubre, ahora mes de noviembre, los meses de mayores ventas históricas de vivienda de interés social en Colombia. Y hemos visto también que las medidas que se han tomado de subsidio y de garantías para vivienda de clase media también están acelerándose. Hemos visto una aceleración como nunca antes de las plataformas digitales de venta, del comercio electrónico, tanto así que inclusive en los días sin IVA, pues vimos cómo el comercio electrónico en Colombia llegó a las cifras históricas más altas. Hemos visto, por ejemplo, cómo la inclusión financiera a través de plataformas y billeteras digitales en Colombia está volando. Hemos visto cómo la telemedicina dio un salto, ojalá para nunca irse, de pasar de 400.000 consultas a más de 3 millones de consultas, todos a través del sistema de telemedicina. Hemos visto también los esquemas de formación, de educación virtual. Todo esto me parece a mí que es una aceleración positiva de la historia. Y algo que también quiero destacar, hay una serie de servicios que empezaron a adelantarse en el país que antes no los teníamos y que también están generando oportunidades para muchas de las personas de las nuevas generaciones. Y tal vez, doctor Roberto, decirle una cosa, en medio de esta pandemia hemos tenido la mayor aceleración de proyectos de energías renovables. En medio de esta pandemia, que nadie se lo imaginaría, las ventas de carros eléctricos crecieron un 80% frente al año prepandemia, frente al año anterior, con la ley que sacamos de vehículos eléctricos. Entonces creo que también la conciencia ambiental está jugando un papel fundamental y yo por eso he dicho que también en medio de la pandemia nosotros estamos haciendo declaraciones ambiciosas de país, como decir que vamos a reducir en un 51% las emisiones de CO2 para el año 2030. Y en términos de la financiación de las arcas públicas, dicen que los gobiernos no anuncian reformas tributarias, pero no hay periodista que no lo pregunte. ¿Estamos pensando en hacer algún tipo de reforma tributaria que genere algún cambio fundamental en la forma en que tributan los colombianos? Yo siempre he dicho que Colombia desafortunadamente ha sido un país donde en los últimos 25 años ha tenido casi que una reforma tributaria cada 2 años. Nosotros lanzamos la Ley de Crecimiento Económico en el año 2018, después tuvimos el fallo de la Corte Constitucional, volvimos a sacarla en el año 2019, nos encontramos con un 2020 donde hemos tenido que tomar decisiones necesarias y audaces para proteger a nuestro país, que obviamente nos aumentan los niveles de endeudamiento y nos aumentan los niveles de déficit. Pero hay algo muy positivo, doctor Roberto. Ya nosotros tenemos hoy en marcha un grupo de expertos sobre el tema de las exenciones. Y ese grupo de expertos sobre las exenciones nos debe entregar los resultados ahora a comienzos del año 2021. Y es sencillamente para depurar y nosotros entender, vea, estas funcionan, se necesitan y están ahí, estas no. Y si esto contribuye a mejorar los ingresos de la nación, bienvenido. Y lo otro también es que hay que ser responsables en el corto, mediano y largo plazo. Las decisiones que se han tomado para conjurar todos los efectos de esta crisis, que traen efectos fiscales, pues también ameritan a que nosotros dejemos un reordenamiento fiscal. La palabra reforma tributaria siempre termina siendo, o el término reforma tributaria termina siendo casi que manejado como con cierto venenito, ¿no? Porque se vuelve muy polémico. Yo creo que hoy no hay ningún país en el mundo que se haya aventurado con reforma tributaria en medio de la pandemia, sobre todo porque lo que hay que esperar primero es la reactivación de la economía. Y lo que sí queda claro es que todos los países, y no es Colombia, todos los países tendremos que tomar decisiones para alinderar nuevamente nuestras finanzas públicas en el corto, mediano y largo plazo.
Y este gobierno siempre será responsable en dejarle al país una hoja de ruta muy clara y necesaria para fortalecer los ingresos y la capacidad de gasto del país y sobre todo el gasto en función de las necesidades sociales. El presupuesto que acabamos de aprobar para el 2021, doctor Roberto, el más alto en la historia para la educación, el más alto en la historia para la salud, el más alto en vías terciarias, el más alto en agua potable, el más alto en deporte, el más alto en cobertura de servicios de alcantarillado y acueducto y el más alto en términos de desarrollo puntual de sectores como el caso del sector rural, cuando se combina el Ministerio de Agricultura con toda la visión que tenemos de acelerar los PEDET, y eso son saltos impresionantes. Tendremos ingreso solidario hasta junio, tendremos PAEF hasta marzo. Es decir, nosotros hemos tomado las decisiones que son y nosotros tenemos claro que para el mediano y largo plazo dejarle al país reconstruida la senda fiscal es una prioridad para nosotros. A ratos da la sensación de que hay una campaña político-electoral que se está moviendo como muy antes de tiempo, de acuerdo a lo tradicional. ¿Eso qué tanto oleaje hace para el normal funcionamiento del gobierno? Y lo digo pensando más que todo en su relación con el Congreso. No, yo no tengo autoridad moral para hablarle de eso porque yo empecé mi precandidatura presidencial en el año 2016. Y la política es así, el que quiere ser presidente en el 2022, me parecería extraño que no hubiera arrancado. El proceso de llegar a la presidencia de la República, eso no es un proceso automático, ni son reuniones de salón. Tiene uno que estar en el terreno y recorrer el país. Yo estuve prácticamente todo el año 2016 y todo el año 2017 de precandidato recorriendo el país. A mí eso no me preocupa, porque yo creo que las democracias se fortalecen también cuando surgen liderazgos y hay interacción. Obviamente, pues esta pandemia ha limitado la interacción profundamente, pero que empiece ahora el año 2021 con personas que manifiesten el interés de llegar a la presidencia de la República, a mí eso no me incomoda, al contrario, me parece que esa es la democracia, y es la democracia sobre todo porque volvimos a gobiernos sin reelección, porque cuando usted tenía la reelección, usted siempre sabe que hay un candidato natural que es el presidente, pero sin reelección, pues es más que normal, y si usted se da cuenta, en países como los Estados Unidos, prácticamente todas las precampañas empiezan 2 años antes. El propio presidente electo Biden empezó su campaña hace prácticamente 2 años, 2 años y medio. Entonces, eso no me preocupa. Y por otro lado, en el trabajo con el Congreso de la República, yo quiero también hacerle un reconocimiento, porque aún en medio de esta pandemia hemos tenido un Congreso que ha estado sacando adelante una agenda legislativa importantísima. La ley de pagos justos, sacamos adelante una nueva ley de vivienda, estamos sacando ahora una ley de turismo, la ley de emprendimiento, la reforma a las regalías, presupuesto bienal de regalías, la reglamentación de la reforma a las regalías. Es decir, yo creo que ver esto en estos meses es la demostración de que hay un sentido también de los partidos y de los congresistas en contribuir a enfrentar la pandemia y sacar el país adelante, y por eso la productividad legislativa de este año yo creo que será siempre un referente de cómo este país en medio de la pandemia estuvo a la altura en todas sus instituciones para sortear una adversidad de esta naturaleza. ¿Cómo va la relación finalmente con Estados Unidos? Hay por ahí en las redes sociales un chiste diciendo que el presidente Biden lo tiene a usted en visto. No tengo, yo no sufro por eso. Inclusive esta mañana estuvimos participando en un foro muy interesante con el senador Coons, que es el senador de Delaware, que ha sido muy cercano también al presidente electo Biden. Yo con el presidente Biden he tenido una buena relación. La última vez que conversamos siempre nos ha expresado un gran cariño por Colombia. Tenemos relaciones cercanas con los dos partidos. Y voy a decirle esto, doctor Roberto, la relación de Colombia con los Estados Unidos trasciende a los presidentes, los trasciende, y eso así es que se construyen relaciones bilaterales. Y déjeme decirle por qué.
tenemos una relación bipartidista y bicameral. Y la hemos tenido desde el presidente Clinton hasta el presidente Trump, y así será con el presidente Biden. Y el presidente Biden lo que va a encontrar siempre en Colombia es que la alianza con los Estados Unidos nuestra no es porque haya migas entre los presidentes, sino porque hay principios de países que se sostienen. Y en cuanto a la relación con él, pues mi relación con él ha sido muy buena siempre, como también nosotros construimos una relación con el presidente Trump, como también hay una relación con el presidente Obama, como también una gran relación con el presidente Bush, y como hay una relación muy buena con el presidente Clinton. Ese es el activo más grande que tiene Colombia en su relación bilateral con los Estados Unidos, y es que la relación trasciende a los presidentes. Señor presidente, le agradecemos mucho haber aceptado esta invitación del Tiempo y de la Universidad de Rosario, muy amable. Muchas gracias, doctor Roberto, y pues de nuevo es un gusto y un placer compartir con usted, y espero que usted siga viniendo por aquí, que sigamos conversando, y déjeme también enviarle pues un mensaje a todas las personas que nos están acompañando. Esta discusión, esta conversación sobre para dónde va el país nos tiene que poner a todos nosotros de cara al 2021 en una idea, y es pensar en el futuro, pensar en el país y entender que en la carrera de construir futuro, el futuro está en el centro. Muchísimas gracias, señor presidente. Adelante ustedes en la universidad. Muchas gracias.